En un pequeño pueblo, una niña negra de 6 años, abandonada por su madre, vagaba por las calles en silencio, como si fuera invisible. En una noche helada, encontró a un hombre colapsado en un callejón oscuro. Corrió hacia una farmacia cercana y tiró de la falda de la empleada, suplicando ayuda, pero fue rechazada. Desesperada, ofreció su único billete de $100 para rogar que llamaran una ambulancia. No tenía idea de que el hombre era millonario y que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. Antes de continuar, déjanos saber desde dónde nos ves. Nos encanta escuchar tus pensamientos. Eran poco más de las 5 de la tarde, y el sol colgaba bajo sobre los techos descoloridos de un pueblo sureño olvidado. El aire olía ligeramente a grasa y polvo, y las calles resonaban con el mismo silencio que se había asentado sobre las vidas de aquellos que habían aprendido a no hacer preguntas. Fue entonces cuando la gente comenzó a notarla, pero no realmente. Veían su forma, el contorno de su pequeña figura deslizándose pasada la lavandería, la gasolinera y la vieja iglesia bautista con pintura descascarada. Pero no la veían a ella. Su nombre era Nia. Tenía 6 años, apenas, pesaba 40 libras, con rizos negros apretados que achacía mucho. Habían perdido cualquier patrón bajo semanas de polvo y lluvia. Su piel estaba seca y arañada, especialmente alrededor de sus rodillas y codos, y caminaba con una ligera inclinación, como si siempre estuviera preparándose para que alguien le gritara por estar en algún lugar donde no debería estar. Nia no hablaba, no con extraños, no con adultos, ni siquiera con los niños que a veces jugaban cerca de la tienda de la esquina. La gente decía que era muda. Algunos incluso decían que estaba maldita. Pero nadie conocía su historia, porque nadie se había molestado en preguntar. Llevaba una bolsa hecha de una funda de almohada vieja, atada alrededor de su hombro con una cuerda deshilachada. Rebotaba suavemente contra su cadera con cada paso que daba, como un recordatorio, silencioso de todo lo que había logrado conservar. Dentro había algunos juguetes rotos, una cuchara de plástico y un solo billete de $100, doblado tan cuidadosamente que aún se veía casi nuevo. Ese dinero había venido del padre Joseph, el viejo sacerdote de la iglesia, quien se lo dio apenas unas semanas antes de morir. Le dijo que lo guardara para algo importante. Ella no tenía idea de lo que eso significaba, pero se había aferrado a él como si fuera un pedazo de su alma. El pueblo la conocía. La gente susurraba sobre ella cuando pasaba. Esa es la niña muda. Su mamá se fue. Siempre aparece en las distribuciones de comida. Pero nadie se acercaba. Algunos le arrojaban sobras cuando se sentían generosos. Otros le decían que se fuera. Para la mayoría, ella era solo otra sombra. Esa tarde, Nia se paró cerca del costado de la vieja panadería, viendo el letrero de cerrado parpadear bajo la luz del porche. No había comido desde la mañana. Solo un pedazo de pan duro que alguien había dejado en los escalones de la iglesia. Su estómago se contraía en ondas, pero no lloró. Había aprendido a no hacerlo. Llorar no te daba nada. Miró al otro lado de la calle y vio el callejón detrás de la farmacia. Era estrecho y oscuro, pero estaba seco. Y eso era suficiente. Se volteó lentamente. Tiró de la correa de su funda de almohada más fuerte sobre su hombro y se dirigió al callejón. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era solo un montón de ropa vieja. Un hombre sin hogar, tal vez. Pero, mientras se acercaba más, la forma gimió. Se quedó helada. Su corazón latió más rápido, sus manos apretándose alrededor del borde de su bolsa. El hombre estaba acostado de lado, rostro pálido, boca medio abierta. Trató de hablar, pero todo lo que salió fue un susurro, roto y bajo. «Ayuda, por favor». Nia no se movió. Había visto gente desmayarse antes. Hambre, drogas, agotamiento. Por lo general se levantaban, pero este era diferente.
Su mano se aferraba a su pecho, sus piernas se endurecían y su rostro se contorsionaba como si estuviera en terrible dolor. Dio un pequeño paso más cerca. Los ojos del hombre parpadearon. Su piel se veía cerosa. No estaba sucio como los otros. Su ropa era vieja pero no desgarrada. Sus zapatos se veían caros, aunque ahora raspados, como si no hubieran visto un lustrado en semanas. Pensó en los niños de la estación de tren. A veces se desmayaban por no comer, a veces despertaban, a veces no. Se agachó a su lado y abrió su bolsa. De adentro sacó lo último que tenía de esa mañana. Un trozo de pan no más grande que la palma de su mano. Se lo ofreció con ambas manos. Él no lo tomó. Sus labios se movieron pero no hubo palabras. Sus dedos temblaron violentamente mientras jadeaba por aire. Su corazón latía, tan fuerte en sus oídos que pensó que explotaría. No tenía teléfono, nadie a quien pudiera llamar, ninguna idea de qué hacer, excepto que se volteó y corrió. Cruzó el callejón, pasó la cerca rota hacia el letrero brillante de la farmacia en la esquina. Irrumpió por la puerta y agarró el dobladillo de la mujer detrás del mostrador. La mujer se volteó bruscamente. «Oye, no me toques». Nia retrocedió, su respiración entrecortada, labios separados como si pudiera hablar, pero no salió nada. «¿Qué quieres? No puedes estar aquí. Vete». Nia metió la mano en su bolsa. Sus manos temblaron. Sacó el billete de $100. Los ojos de la mujer se agrandaron. Su tono cambió instantáneamente. «¿De dónde sacaste eso?» Aún así, Nia no habló. Solo levantó el billete más alto. Mujer lo arrebató. «¿Hay alguien herido?», preguntó casi molesta. Nia asintió una vez, rápido y desesperada. La mujer suspiró, puso los ojos en blanco y sacó su teléfono celular. «Bien, llamaré, pero no pienses que hago esto por ti, Nia». No esperó. Mientras la mujer hablaba con el despachador, Nia se volteó y corrió de regreso al callejón. Pero no fue hacia el hombre. Se arrastró detrás de los contenedores de basura donde nadie podía verla. Vio llegar las luces parpadeantes. Los vio levantarlo en una camilla. Los vio irse. Luego, finalmente, cuando la calle estaba vacía otra vez, se acurrucó en sí misma y trató de dormir. La primera luz de la mañana se deslizó a través de las nubes, como si no estuviera segura de si debería estar allí. En el callejón todo estaba aún húmedo, frío, silencioso. Nia no durmió esa noche. Se había acurrucado detrás del contenedor de basura, abrazando su bolsa de funda de almohada fuerte contra su pecho. Sus ojos permanecieron abiertos mucho después de que la ambulancia se fue. Incluso después de que la sirena se desvaneció. Incluso después de que la mujer de la farmacia apagó sus luces y cerró la puerta. Nia se quedó escondida. Porque esconderse era seguro. Esconderse significaba que nadie podía gritarle, quitarle sus cosas, o enviarla a algún lugar donde no quería ir. Ahora se sentaba con la espalda contra la pared de ladrillo, piernas recogidas, su camisa delgada, húmeda del suelo. Sus dedos se hundían en la tela de la funda de almohada, buscando consuelo. El billete de $100 se había ido, y también el hombre. No sabía si él estaba vivo. Solo sabía que había intentado ayudar. Eso tenía que contar para algo. Al otro lado del pueblo, en una habitación de hospital con máquinas parpadeando silenciosamente, Charles Whitmore abrió los ojos. El dolor en su pecho era sordo ahora, como un eco que se desvanecía, pero fue la confusión lo que lo golpeó primero. El olor antiséptico, el techo blanco, el pitido suave de un monitor. Una enfermera se inclinó sobre él, ajustando una vía intravenosa. «Tienes suerte», dijo. Alguien lo reportó justo a tiempo. Su garganta estaba seca. «¿Quién?» «No dejó nombre», dijo la enfermera. El despachador dijo que vino de una farmacia en Maple y Tercera. Charles cerró los ojos otra vez, pero esta vez no fue por dolor. Fue algo más pesado.
Había salido a esa noche para estar solo con su dolor, para regresar al lugar donde una vez había vivido en un apartamento de una habitación con su esposa e hijo. Antes del dinero, antes del accidente. No había esperado regresar, pero alguien se había detenido. Alguien se había preocupado. Volteó la cabeza lentamente. Necesito un teléfono. Más tarde esa mañana, Charles se paró afuera de la pequeña farmacia de la esquina, aún vistiendo el suéter gris suelto del hospital bajo su abrigo. Su asistente Jeremy se cernía a su lado, preocupado pero silencioso. La puerta de la farmacia tintineó cuando entró. La misma mujer de la noche anterior estaba detrás del mostrador, navegando en su teléfono. Levantó la vista, ligeramente molesta. No abrimos por otros 20 minutos. Charles dio un paso más, cerca. ¿Llamaste por una ambulancia anoche? Ella parpadeó, luego inclinó la cabeza. Oh, tú eres el tipo. Fue encontrado en el callejón. Alguien llamó a servicios de emergencia usando tu teléfono. La mujer puso su teléfono en el mostrador. Sí, esa no fui yo, dijo rápidamente. Una niña sucia, pequeña, entró, agarró mi falda. Solo llamé porque me dio $100. Charles no respondió de inmediato. Solo la miró fijamente. Su voz cuando vino fue silenciosa. ¿A dónde fue? La mujer se encogió de hombros. Vuelta al callejón, supongo. No la seguí. ¿Ustedes piensan que tengo tiempo para cuidar a cada niño sin hogar que entra aquí? Jeremy se adelantó. ¿Tienen cámaras de seguridad? La mujer dudó. ¿Por qué? Charles dijo suavemente. Porque necesito ver su rostro. 15 minutos después, en la oficina trasera de la farmacia, vieron el metraje. Era granulado, pero lo suficientemente claro. Una pequeña figura corrió hacia el cuadro. Descalza, cabello salvaje, aferrando algo en su mano. Se estiró, entregó el billete y se quedó ahí temblando. Cuando la mujer se volteó para hacer la llamada, la niña se escabulló. Charles se inclinó estudiando su rostro. Paúsalo. La imagen se congeló. Sus ojos estaban amplios, no vacíos, solo asustados. Y debajo de ese miedo, algo más, valentía, susurró. Ella salvó mi vida. Jeremy lo miró. ¿Qué quieres hacer? Charles se levantó, lento y firme. Quiero encontrarla. Afuera, las nubes se habían espesado y una llovizna ligera comenzaba a caer. Charles regresó al SUV, sosteniendo una captura de pantalla del video en su teléfono. Comienza con un refugio, luego el banco de alimentos, cualquier lugar donde los niños puedan ir. Ya no es invisible para mí. No sabía su nombre, no sabía si podía hablar, pero recordaba esa mirada, ese momento en que se había extendido, no por ella misma, sino por él. Ella no tenía nada. Y aún así dio. Ahora era su turno. La lluvia cayó más fuerte al mediodía, volviendo la acera resbaladiza y lavando la suciedad en delgados ríos grises a lo largo de la cuneta. Charles se sentó en la parte trasera del SUV, una mano presionada contra su pecho. No por dolor, sino por algo más profundo, más pesado. No había sentido este tipo de impulso en años. No en salas de juntas, no en recaudaciones de fondos, ni siquiera cuando firmó los papeles para regalar la mitad de su fortuna. Nada de eso. Lo había hecho sentir algo. Pero esa niña pequeña que se quedó ahí temblando, que entregó su único tesoro solo para salvar a alguien que no conocía, ella había agrietado algo abierto en él. Algo que había estado sellado desde el día que su esposa e hijo murieron. Aún nada del refugio, dijo Jeremy desde el asiento delantero. Y el distrito escolar no tiene registro de una niña que coincida con su descripción. Charles no respondió. Mantuvo sus ojos en la calle, viendo cada esquina, cada callejón, como si ella pudiera aparecer de repente. 2 cuadras después, pasaron la iglesia comunitaria. Una fila ya se había formado cerca del estacionamiento trasero. Gente esperando comida. El pueblo no tenía mucho,
Pero los jueves un grupo de caridad repartía pan y comida enlatada. Ahí fue donde le dijo al conductor que se detuviera. Se bajó lentamente, ignorando el paraguas que Jeremy le ofrecía. Su abrigo absorbió la lluvia, rápidamente, pero no le importó. Escaneó la fila persona por persona. La mayoría eran adultos, algunas madres con niños, y entonces, cerca del final de la fila, medio protegida detrás de un niño mayor, la vio. Era más pequeña de lo que recordaba. Su ropa se veía más pesada ahora. Alguien probablemente le había dado un abrigo viejo que envolvía su figura. Pero sus ojos eran los mismos, silenciosos, vigilantes, gastados. Sostenía su bolsa de funda de almohada cerca, dedos hundiéndose en la tela como si pudiera flotar si aflojaba su agarre. Charles no se movió de inmediato. Observó mientras la fila avanzaba lentamente. Ella no empujó, no se quejó, solo esperó. Cuando finalmente llegó a la mesa, el voluntario preguntó algo. Ella no respondió. Él preguntó otra vez, más fuerte. Ella levantó su mano lentamente, como tratando de explicar sin palabras. El hombre frunció el ceño. Luego sacudió la cabeza y señaló a un portapapeles. Sin nombre, sin bolsa, dijo. No podemos simplemente regalar cosas. Ella miró hacia abajo. Charles se adelantó justo, cuando ella se estaba volteando. Su rostro estaba en blanco. No sorprendido, no enojado, solo acostumbrado. Espera, dijo. Ella se congeló. El voluntario levantó una ceja. ¿La conoces? Charles asintió. Sí, ella está conmigo. El hombre se encogió de hombros y entregó una pequeña bolsa de papel. Siguiente. La niña tomó la bolsa con ambas manos pero no levantó la vista. Se hizo a un lado lentamente, insegura de si debería correr o quedarse. Charles se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas y la lluvia fría en su espalda. «Me salvaste», dijo silenciosamente. «Te recuerdo. Recuerdo lo que hiciste». Ella apretó la bolsa más fuerte. Respiró. Profundo. «Quiero recompensarte. No con dinero, no con regalos, sino con algo real. Un hogar. Un lugar donde nunca tengas que mendigar otra vez». Ella no respondió. No asintió. Pero sus ojos se levantaron para encontrar los suyos, y por primera vez no se encogieron. Charles extendió su mano. «No te lastimaré. Tampoco dejaré que nadie más te lastime». Hubo una larga pausa. El tipo que hace que tu latido se escuche. Lo suficientemente fuerte para oír. Entonces, lentamente, Nia se extendió. No para estrechar su mano, no para tomar nada. Tocó su manga, solo un dedo, solo lo suficiente para decir, «Estoy escuchando». Eso era todo lo que él necesitaba. La casa estaba silenciosa cuando llegaron. No el tipo de silencio que te hacía sentir pequeño o no deseado, sino el tipo que se envolvía alrededor de ti, suave y lento, como una manta cálida al final de una larga tormenta. Se sentaba en el borde del pueblo, escondida detrás de una línea de robles altos, con ventanas que brillaban doradas contra el cielo gris que se desvanecía. Nia no dijo una palabra cuando se bajó del carro. No se veía asustada, solo cautelosa, como un animal callejero inseguro de si la puerta se cerraría detrás de ella en el momento en que cruzara el umbral. Charles no la apuró. Caminó adelante unos pasos. Luego se detuvo y esperó. Su paso era más lento de lo usual, aún recuperándose, pero firme. «Es tu elección», dijo por encima del hombro. «Nadie te va a obligar a quedarte». Ella dudó. Su bolsa de funda de almohada estaba colgada fuerte a través de su hombro, húmeda en las esquinas por la lluvia. La bolsa de papel de comida que le habían dado la sostenía firmemente en sus manos. Sin tocar, miró la casa, luego a él. Entonces caminó. Adentro, todo olía ligeramente a madera y jabón. El piso crujió bajo sus pequeños pasos. Pasó un pasillo de fotos enmarcadas, algunas descoloridas, otras más nuevas. Una mujer con pintos o ojos suaves.
Un niño sosteniendo un guante de béisbol. Charles no las señaló. Solo le mostró la cocina, la sala, el baño con la luz que parpadeaba cuando la encendías muy rápido. Luego abrió la puerta de un cuarto pequeño al final del pasillo. «Este es tuyo si lo quieres», dijo. Había una cama, no un colchón en 1900 en el piso, no una manta en concreto, una cama real, un estante con una lámpara, una cómoda pequeña, una ventana con cortinas azules. En la almohada se sentaba un oso de peluche, marrón con una oreja ligeramente doblada. Nada lujoso, nada. Perfecto. Pero era suyo. Nia entró lentamente. No tocó nada. No al principio. Solo miró. Luego puso su bolsa de funda de almohada gentilmente al pie de la cama. Se sentó. Y dobló sus manos en su regazo. Charles se paró en la entrada por un momento. Luego se aclaró la garganta. «Te daré un poco de tiempo. Hay sopa en la estufa si tienes hambre». Ella no se movió. Esa noche comió en silencio. Charles no la presionó. Se sentó al otro lado de la mesa bebiendo té, contándole pequeñas historias sobre la casa, sobre los árboles en el patio trasero, sobre cómo el calentador siempre gemía una vez a medianoche, y luego se quedaba silencioso hasta la mañana. Ella no respondió. Pero sus ojos siguieron cada palabra. No solo estaba oyendo, estaba recordando. Los días pasaron, ella se quedó. Nunca habló, ni un sonido. Pero comenzó a moverse por la casa con menos miedo. Se sentaba en el porche en las mañanas, acurrucada, en una de las viejas mecedoras. Comía lo que él cocinaba, aunque nunca pidiera nada. Comenzó a cepillarse el cabello otra vez, lentamente, metódicamente, como si estuviera tratando de desenredar más que solo nudos. Charles aprendió sus ritmos. No le preguntó por qué nunca hablaba. No le preguntó sobre su madre o dónde había dormido antes. Solo se aseguró de que el refrigerador estuviera lleno, que su interruptor de luz funcionara, y que sus sábanas estuvieran cálidas y limpias. Una tarde después de la cena, ella caminó hacia el librero y sacó un libro infantil gastado. No lo abrió. Solo miró la portada por un largo tiempo. Luego se lo entregó a él. «¿Quieres que lo lea?», preguntó. Ella asintió. Se sentó en el sofá, se aclaró la garganta y comenzó. Su cabeza se recostó contra el reposabrazos. Sus ojos lentamente comenzaron a cerrarse. Para la tercera página estaba dormida. Él no. Dejó de leer. Cuando llegó a la última línea, susurró: «Buenas noches, pequeña». Y se quedó ahí un poco más, sosteniendo el libro en su regazo. Era la primera vez que la casa se había sentido viva en años. El viento había cambiado. Para la mañana. Era más cálido ahora, más gentil, pasando por las ventanas abiertas y llevando el aroma de la primavera temprana. Tierra húmeda, pasto fresco. Algo esperanzador. Los pájaros cantaban cerca del porche, y en algún lugar en el patio trasero una ardilla correteó a través de la cerca. Adentro de la casa, Nia se sentaba en la mesa pequeña junto a la ventana de la cocina, piernas metidas debajo de ella, cuchara tintineando silenciosamente contra un tazón de avena. Había comenzado a desayunar sin que se lo pidieran. Había venido a la mesa cuando el olor de tostadas o huevos llenaba la casa, nunca haciendo un sonido, pero siempre ahí, como una promesa silenciosa de que no se iba a ir. Charles se sentó al otro lado de ella con el periódico doblado pero sin leer. La observó por encima del borde de su taza de café, notando los pequeños cambios. Ella le había permitido lavar su abrigo la semana pasada. Llevaba un suéter limpio hoy, uno amarillo suave que había pertenecido a su difunta esposa. Lo había encontrado en el armario del pasillo y lo había abrazado a su pecho, como si siempre hubiera sido suyo. La mañana era como cualquier otra, hasta que el teléfono sonó. Charles se levantó a contestar. Residencia Whitmore.
Era el Mitsusentose, abogado. Algunos papeles de seguimiento para el fideicomiso que había establecido a nombre de Nia. Habló brevemente, con calma. Pero mientras se volteaba hacia la mesa, su rodilla cedió ligeramente. El dolor se disparó a través de su espalda baja, agudo y familiar. Hizo una mueca, poniendo una mano en la pared para equilibrarse. La taza se deslizó de su mano y se rompió contra el azulejo. Nia saltó a sus pies, su tazón se estrelló contra el piso, avena salpicando a través de sus dedos descalzos. Lo miró, realmente lo miró, y en ese momento, algo en ella se agrietó completamente. ¿Estás bien?, susurró. Charles se congeló. Su corazón latió tan fuerte que resonó en sus oídos. Ella había hablado. Su voz era pequeña, oxidada como una puerta que no se había abierto en años, pero era clara. La miró fijamente, no con incredulidad, sino con asombro. Ella se acercó a él, brazos medio levantados, insegura, vacilante. ¿Necesitas ayuda? Él asintió lentamente. Solo un pequeño dolor. Nada de qué preocuparse. Ella alcanzó su brazo. Su toque era ligero, cuidadoso, pero lleno de intención. Juntos caminaron al sofá. Él se sentó, exhalando un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Nia se paró frente a él, silenciosa otra vez. Sus manos juguetearon con el dobladillo de su manga. Miró hacia abajo, luego hacia arriba, sus labios separándose. «¿Realmente eres mi papá ahora?», preguntó suavemente. Su garganta se apretó. «Solo si tú quieres que lo sea». Ella asintió una vez, luego 2 veces. Su voz tembló esta vez, no por miedo, sino por algo más grande. «Está bien, papá». La palabra colgó en el aire, cálida y frágil, y más pesada que cualquier cosa que él hubiera recibido jamás. Charles no podía hablar. Sus ojos se llenaron antes de que pudiera detenerlos, y se extendió hacia ella, jalándola hacia sus brazos. Ella vino voluntariamente, doblándose en su pecho como si siempre hubiera pertenecido ahí. Afuera, el sol se abrió paso a través de las nubes. Adentro, 2 corazones latieron silenciosamente en el mismo ritmo. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. Ninguno de los 2 estaba solo, y ninguno de ellos jamás lo estaría otra vez. Únete a nosotros para compartir historias significativas, presionando los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.